Bienvenidas y bienvenides a Dichoses, el spin-off homemade del podcast Te lo transmito así nomás. Como ya sabemos, la cuarentena obligatoria se ha instalado y los juegos del hambre ya comenzaron. Por eso, y para no morir del aburrimiento, se nos ocurrió tomar las riendas y crear este programa. Hablo en plural porque no estoy sola, y ya que estamos, me presento. Soy Vic Rubino, estudio comunicación digital, laburo de community manager, y en mi viaje de egresades me uní a la fiesta de disfraces de un contingente de jubilades. ¿Quién más está por acá? ¿Quién más está por acá? Ah, voy yo. Perdón, pensé que yo iba última. Bueno, estoy yo. Mi nombre es Juli García, soy profe en letras, vivo en Bahía Blanca. Y una vez viajé 14 horas sentada en el asiento al lado del conductor de un colectivo de larga distancia. Y me contó toda su vida. ¿Quién más está? Bueno, mi nombre es Simón. Soy estudiante de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, fotógrafo, actor, escritor. Y una vez me fui de viaje de Neuquén a La Plata, como tantas veces, pero la vez más curiosa fue cuando me fui con la esposa, la suegra y la cuñada de un compañero de trabajo de mis viejos. Ok. Acá Diego Testa, profesor de inglés, estudiante de Derecho. Esa anécdota es muy rara, Simón. Lo más raro que hice en un viaje... Sí, la verdad que sí. Me caminé toda la terminal de Retiro 3 veces porque no encontraba el andén la primera vez. Nos falta alguien, ¿no? ¿Quién más está bien? Sí, buenas. Sí, ¿quién no le ha pasado a perderse en la terminal de Retiro? Acá Flor Filippini reportándose, paleontóloga y sobre todo ñoña, y en uno de mis muchos viajes de campaña, porque mi facultad hace viajes de campo, ahí verá cuando caminaba con unos amigos al kiosco cerca del camping, nos asustó un carpincho. Bueno, no sabíamos que era un carpincho y nos cagamos todos y era un pobre carpincho que pasaba por ahí. Bueno, en el podcast anterior también nos dejaron comentarios, que bueno, tampoco lo dejamos hace mucho, pero tenemos un comentario de Cecilia Sicre que nos dice: yo quiero que dejen mis cenizas en la fábrica del Capitán del Espacio. Controversial. Alfajor totalmente sobrevalorado. Pero quieren, o sea, que lo agreguen a los alfajores. O sea, ¿cómo sería? No. ¿Le agreguen como ingrediente? Yo espero Que que... era como la torta esa de Tuca y Berti en el primer capítulo, ¿no? No me Claro. Que era la abuela de Claro, Freckles. la abuela, sí. Que era la abuela. Hermoso. Uy, qué buena idea para hacer como mis abuelas. Pero... ¿No? Qué bello. No. Yo creo que con marihuana podés, ya con cenizas es como otro nivel. ¿Qué sabes? Claro, te estás fumando y la ves de repente. Bueno, dejamos de boludear y ahora le damos la palabra a Juli. Juli, No, ¿qué tenés Flor. para contarnos? Primero Flor iba a leer el comentario que Flor, nos dejaron. Ya lo no. leyó. ¿Ya lo leyó? Yo Claro. lo leí. Ah, perdón. Juli, ¿qué te pasó? Fue yo. No, chicos, bueno, voy a contar a los oyentes y a ustedes. Tengo una conexión pésima. Arriba, cada 2x3 me aparece un cartelito que me dice conexión mala. Así que estoy haciendo lo que puedo. Pero bueno. En el podcast de hoy, pensando la temática, se nos ocurrió que podíamos hablar de viajes, principalmente porque esta cuestión del coronavirus se distribuyó a través del mundo por los viajeros, ¿no? Viajeros que iban y venían de China a Europa, de Europa a Argentina. Y acá, no sé en el resto del mundo, pero en Argentina se generó una cuestión como de... el coronavirus es la enfermedad de los chetos. ¿Por qué? Porque en general, en el imaginario popular, son los chetos los que viajan al exterior, o es la gente que tiene dinero la que viaja. Sabemos que hay excepciones a esto, pero a mí se me ocurrió hacer un poco una historia de el turismo, de viajar por placer, y de quiénes son los que históricamente han tenido la posibilidad de viajar por placer. E investigando me entero que el turismo como tal,
objetivo del viaje surge recién en el siglo XIX con la Revolución Industrial. Antes no se pensaba en viajar por el mero hecho de viajar a un lugar. Si bien obviamente desplazamientos hubo desde siempre, y bueno, las cuestiones de economía hotelera y restaurantes y esas cuestiones que están pensadas para viajeros existieron desde hace mucho tiempo. Recién en el Imperio Romano, siempre hablando del mundo occidental, ¿no? Porque del mundo oriental en general no tenemos mucha idea. Yo cuando digo siempre o digo a veces o digo esto empezó, me refiero al mundo occidental. En Roma se desplazaban para ir a los Juegos Olímpicos y para hacer algunas procesiones religiosas. Pero también se desplazaban digo, en el territorio, ¿no? Se iban de los lugares en los que vivían para ir a las aguas termales. Este fue como uno de los primeros objetivos, entre comillas, turísticos, porque si bien no se los pensaba, se lo pensaba más como una cuestión médica, uno de los primeros objetivos fueron estas aguas termales. Y bueno, con fines de ocio a los Juegos Olímpicos y esas cuestiones. En la Edad Media, sabemos que la Edad Media fue un periodo donde la gente se replegó mucho, había guerras, había plagas, había mucha muerte. Entonces por ahí este tipo de viajes se dejaron de hacer, pero sí empezaron con todas las peregrinaciones religiosas, que el Camino de Santiago, que ir a Tierra Santa. Entonces esta cuestión de desplazamiento generó que se abrieran más posadas, más hoteles, bueno, no se llamaban hoteles, ¿no? Hosterías, para contener a esos viajeros que estaban constantemente yendo y viniendo por Europa. En la Edad Moderna surge lo que se cree que es lo que fue lo anterior al turismo, que se llamó el Grand Tour. De hecho, de ahí viene la palabra turismo. El Grand Tour surge en Inglaterra, más o menos en 1670, y tenía que ver con un viaje que hacían los jóvenes intelectuales, aristócratas ingleses, por Europa para nutrirse de conocimiento, y después iban a ser los que llevaran las riendas políticas y económicas de la Inglaterra de esos siglos. Entonces surgen este tipo de viajes donde ya era viajar, bueno, mi objetivo del viaje es ir y conocer las costumbres en Francia, las costumbres en Italia, que eran los dos lugares principales, pero también iban a Países Bajos, a Alemania. Y acá empieza a surgir un poquito más esta idea de turismo. De hecho, turismo viene de Grand Tour, ¿no? Y eso se replica un poco en Argentina. Obviamente, mientras todo esto pasaba, Argentina estaba siendo colonizada. Obviamente se trasladaba mucha gente hacia acá, pero bueno, con objetivos de colonización y de conquista y de población. Pero empiezan los intelectuales argentinos a viajar a Europa. Nuestros próceres siempre mencionamos, bueno, Belgrano, San Martín, siempre se les menciona algún tipo de viaje, porque estos viajes representaban cierta iniciación. Y es recién en el siglo XIX, con la Revolución Industrial del siglo XX, que la organización del mundo cambia, que las personas empiezan a tener ingresos, que se empieza a promover esta cuestión no monárquica y la gente empieza a poder hacer con sus ingresos lo que quiere y empiezan a viajar más dentro de los estados nacionales y fuera. Pero volvemos a la pregunta inicial, ¿quiénes son los que viajan? Viajan los que pueden. Viajan los que pueden dejar su casa, los que no tienen que cuidar un campo, los que tienen dinero para poder pagar una hostería. Si bien obviamente hay excepciones, no sé, los mochileros en la actualidad son excepciones a esos viajes que requieren dinero. De cualquier manera, actualmente viajan los que pueden. Y el viaje se sigue viendo como un privilegio. Sí, es posible, si uno ahorra, es posible que viaje y no es que tenés que ser rico para hacerlo. Pero la realidad es que en la mayoría de las villas o de los barrios populares, muchos de los chicos no conocen el mar, a pesar de que lo tienen a 200 kilómetros. Entonces, para cerrar un poco la idea que tenía, por ahí me puse un poco seria y sociológica, me parece que esta idea de que viajar es una cuestión de privilegios se afirma cuando viajar es cada vez más caro, ¿no? Y de repente supone un esfuerzo más grande para algunas personas y para otras. No sé qué opinan ustedes sobre esto de viajar como una cuestión de privilegio. Sí, yo creo particularmente que es en principio una cuestión de privilegio en el sentido de que a veces justamente hay otras prioridades de las cuales te tenés que ocupar y no podés estar ahorrando para un viaje.
Eh, es un privilegio según el contexto también, según a dónde te vayas, cómo sea el viaje, cuántas veces te vayas, porque digo, no es lo mismo decir, bueno, voy a estar ahorrando toda esta cantidad de tiempo para irme a Europa y la verdad que no tengo un peso, pero tengo ganas de conocer Europa y me rompí el culo para hacerlo. Y otra cosa es decir como, bueno, voy todos los años a vacacionar a la casa de mi tía a Europa y ahí te habla de cierto estatus, que ahí sí me parece que es un privilegio. Igualmente, antes de pasar la palabra a alguien más que quiera hablar, voy a citar una frase de mi novio que, palabras más, palabras menos, dice que todos somos el cheto o la cheta de alguien más. Y la dejo así. Bueno, a mí, por ejemplo, me llama la atención de los viajeros y esto, ¿no? Del estatus de la gente que capaz uno cree que está, digamos, en el mismo escala o de clase, digamos, con ciertos conocidos y que sabe que, no sé, que viaja todos los años, o todos tenemos ese conocido tipo el que se va a Nueva Zelanda o se va a Italia y está 6 meses ahí y te dicen, no, vos tenés que viajar y vivir y después no pasa nada, la plata, y vos, ¿cómo haces? Porque no, hay una parte que no me estás explicando eso de que te vas a Australia y te la pasás 6 meses ahí y después venís y dices, no, uno tiene que viajar y tiene que aprovechar. Y vos, hay una parte que no me estás transmitiendo o hay algo que yo no sé. Eso, por ejemplo, me parece re loco. Hay obviamente una cuenta que no da ahí. Una cuenta matemática que no está cerrando, porque si los dos cobramos lo mismo, los dos nos mantenemos solos, ¿por qué te fuiste a Disney 3 veces y yo lo más lejos que fui fue a Mar del Plata? No tiene matemática. Y además está carísimo ir a Mar del Plata. El tren está a 700 pesos. Sí, ya para algunos ir a Punta Lara es muy caro. Nah. Por más de que tengas que pagar 2 bondis. Pasa que el bondi es caro. Pero No, siempre. y también hospedarse Sí, y comer en los lugares de playa, salvo en Necochea, donde todo es un viaje en el tiempo, ya lo hablaremos más adelante, pero en el resto de los lugares de playa es todo caro. Y algo que me olvidé de mencionar es que en esta idea de que los viajes en un principio, por ahí en la edad moderna, se hacían para instruirse, mucha gente tiene este concepto de viajar, aprender, viajar te abre la cabeza, viajar te enseña, la gente que viaja es gente... Vieron que se usa decir, no, esta persona es muy viajada, como que sabe mucho, y de repente descubrimos que en realidad no, y de hecho también lo vemos con el tratamiento que han tenido de la pandemia, ¿no? La mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchas de las personas que han viajado y que de repente vos decís, pero que sos estúpido, o sea, realmente es un poco contradictorio que... Sí, porque me resulta contradictorio que por ahí teniendo la posibilidad de viajar, es obvio que tenés acceso a un montón de conocimiento, un montón de cuestiones que te permiten reflexionar en torno a tus actitudes. Entonces como que al final, evidentemente esto de, no, el que viaja tiene un conocimiento extra del mundo y me parece que es hora de ponerlo un poco en duda, ¿no? Pero, a ver, eso es una frase de una época en la que no había internet. Una frase en una época en la que yo no podía... Donde no había tantos medios masivos. No había internet. Bueno, pero Vos no sigue podías entrar a tu usando. casa y buscar, no sé, 3 fotos de las pinturas del Louvre y decir, mirá qué linda esta pintura de la Mona Lisa y no sé qué más hay en el Louvre. O cómo se pronuncia. Pero... A ver, son tantos, se están riendo los chicos, por si no los escuchan. ¿Qué más hay en el Louvre aparte de la Mona Lisa? Están las lo dice meninas. son- Manet, Rembrandt, El Monet. Pensador. Sí, un montón de cosas. Juli, no Cosas puedes ser y ñoña autores para que todo, ni no puedes ser, conocemos. Flor, no puedes ser ñoña para todo, no puedes saber esto también. No lo tenías Sí, que saber. sí puedo. Es Flor, acostúmbrate. Bueno, el Louvre es uno de los museos más caros del mundo. Para entrar tenés que pagar no sé cuántos euros. Es un privilegio ya de por sí entrar ahí. Sí, bueno, también. Bueno, pero es plata para Hay que nosotros, llegar. Simón, por ahí para ellos un vuelto. Sí, pero ellos no van. O sea, el Louvre no es un museo al que va la gente que vive ahí. Es un museo al que van los No, turistas. pero esta Va, cosa- estudiantes capaz que la van gente- gratis ahí, por lo que tengo entendido. La gente que vive ahí sí irá de vez en cuando, pero está pensado para turistas esos precios. Ah, bueno, viaje. Claro. Película de viaje. Simón, ¿qué tenías que decir sobre eso?
Tratando de retomar un poco la cuestión que se vino hablando con esto del viaje, no solamente con una concepción externa, sino también en base a una concepción más a nivel personal, interna. Yo creo que el viaje no solamente se da de acuerdo a los factores externos a los que uno termina siendo expuesto, sino que también influye muchísimo la visión que tiene de uno mismo y cómo ésta puede llegar a ser transformada en base a esos estímulos. Y yo creo que en la literatura, principalmente en los tiempos de Homero inclusive, se pudieron retratar muchas historias que desarrollaron mucho más esta temática de los viajes. Voy a citar unos ejemplos porque después la Odisea de Homero podemos considerarla como el primer viaje épico de la historia. Le sigue El Quijote de Cervantes, El Hobbit de Tolkien, Dune de Frank Herbert o Hyperion de Dan Simmons. Son historias que han inspirado, ¿no?, en esta historia, ¿no?, de viaje iniciático, que es una experiencia donde el individuo no solamente se transforma por el viaje que está realizando a través de un camino, lo hace a través de una transformación a nivel personal. Y dentro de esa sucesión de hechos que ameritan, ¿no?, el género cinematográfico, se retoma mucho esto del viaje iniciático como un subgénero de película donde existen muchas características que ya son básicamente identificables a gran escala para poder constituir una historia conocida como la gran road movie o película de carretera, donde la principal característica es que los personajes no están solos en ese camino. El camino en sí es un personaje más y juega un rol esencial a la hora de contar esa trama de la historia. Más allá de que existen películas documentales donde se refleja mucho esta problemática del viaje en sí como un deseo de aventurarse para poder descubrir el lugar, acá lo que vemos es un desarrollo más a nivel interno, de cómo los personajes se van desarrollando a partir del lugar, porque están, digamos, metidos en una situación donde tienen que atravesar en esa expedición, se desplazan constantemente. Los protagonistas generalmente se desplazan en una carretera, en un camino. El movimiento no es meramente geográfico, porque la posibilidad de descubrirse al otro solamente se encuentra a través de esa experiencia iniciática. Tenemos, por ejemplo, los casos de algunas películas mexicanas que había resaltado, como Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, el mismo que dirigió Roma, ¿se acuerdan? Uh-huh. O Güeros, de Alonso Ruiz Palacios, que a mí me hizo acordar mucho a los años 70 y la visión como que se tiene de América Latina en esos tiempos, ¿no?, de la cultura del rock. Creo que también estuvo muy bien desarrollada esa película. Hay otras películas road movies que recuerdo ahora en este momento. Walter Salles, que para mí es uno de los directores que han abordado mucho este género, hizo películas como On the Road en el año 2012 o Diarios de motocicletas en el año 2004. Es un director brasileño, claro. Y para mí esa es una de las mejores películas de viajes que se han podido realizar en América Latina. Los protagonistas generalmente tienen que estar unidos por una relación fraternal. Son familiares, son amigos, son intereses románticos. Y la mayoría de las veces estos personajes son antagonistas entre sí. Tienen muchas disonancias, tienen muchos roces al principio, por esas diferencias que se contraponen. Son relaciones que empiezan en un principio generalmente como una enemistad, como una tensión, pero a lo largo de la historia se van evolucionando a partir de lazos más cercanos, de afectos.
Y eso para mí es impresionante cómo se confluye, ¿no?, en esta historia. Los medios de transporte son también una parte bastante fundamental, porque aparte de ser el motor que mueven a los personajes, son un motor de la historia, son los que los movilizan, son los que los impulsan a continuar. Otra película que también me había llamado mucho la atención era la de Pequeña Miss Sunshine, que es una película, digamos, del año 2008, si no me equivoco, que a pesar de ser estadounidense, tiene muchas similitudes con el cine europeo, ¿no? No sigue con el estereotipo de película yankee, ¿no?, donde todo es perfecto, donde todo le sale bien al final y donde todo termina siendo como uno esperaba al final del cabo. Sin embargo, lo que vemos ahí es una historia mucho más sencilla, cómica, un poco triste a veces, pero al final de cuentas es bastante real. Y creo que en este tipo de películas el género onírico se ve representado muchas veces más en este espacio. Por eso las road movies por lo general buscan la expresión de la búsqueda de un ser en un individuo o de un grupo de individuos excluidos de la sociedad. Son gente que generalmente no se siente identificado con el entorno en el que se encuentra y está en constante búsqueda de su propio ser, de su propia persona. Una necesidad constante de encontrarse a uno mismo. En las road movies, por general, hay un sentimiento constante de angustia, de ira, de mucho resentimiento con esa vida civilizada. Se busca dejar algo por atrás, que se deje de lado ese camino y superar la tormenta de esos protagonistas. Esa transformación interna que viven los personajes no es que se pueda visibilizar o verbalizar siempre, porque hay algo que, figúrense, que es muy importante en este tipo de películas. Generalmente los silencios tienen una gran carga valorativa a lo largo de los diálogos. Son tan importantes los silencios para construir una historia como los diálogos. Dicen mucho más de lo que parecen. Y en las road movies, más hablando dentro del aspecto técnico, generalmente no tienen lugar drones o cámaras fijas o grúas. Generalmente todo el equipo se tiene que mover con la historia. Los protagonistas se mueven y también el equipo de producción se tiene que mover, impulsado por eso. Desconozco. ¿Qué es ese ruido, No chicos? entiendo qué está pasando. Sí. Parece un camión. Sí. Sí, No, bueno. no sé si la gente los podrá escuchar o es una cuestión de la conexión de Skype, pero estamos escuchando un ruido como si alguien arrastrara una caja y sobre la caja Básicamente. estuviera el micrófono. Y Bueno, hace- yo supongo que es de Sí, Skype, me parece así muy que, raro eso. Digamos, Simón. Creo que ahí terminó igual. Dale, Mon. Sí, dale. Como venía diciendo, las road movies tienen un fuerte elemento de viaje convencional, ¿no? En el sentido de que no solamente describen el viaje del héroe, muchas veces se tratan de salir de ese molde y hacen de los personajes seres imperfectos. Y no siempre lo más importante no es el destino al que van, sino el recorrido que hacen. Por último, perdón, creo que falló la Sí, ahora- conexión, no los estoy Es pudiendo ver. interesante, voy a interrumpir un segundito y le doy la palabra a Juli. Es interesante porque hoy cuando Simón planteó que iba a hablar de este tema, yo la verdad no conocía el género como tal. Sin embargo, cuando uno empieza a escuchar de qué se trata, se le vienen varios ejemplos a la mente. Dentro de todos los matices emocionales, los dramas, como comedias, pienso particularmente en Los Miller, que es una comedia. La recomiendo, está en Netflix, aprovechen la cuarentena y mírenla. Y es interesante pensar que hay todo un trasfondo incluso filosófico pensado dentro del género
que justamente permite que se abra un abanico de posibilidades y de historias para contar. ¿Qué ibas a decir, Julio? No, que Simón mencionaba la Odisea, y por ahí me parece que está bueno pensar, porque todo esto que está mencionando él, y creo que incluso mencionó la palabra camino del héroe, es una teoría que se tiene desde la Odisea de Mircea Eliade, que habla de esto, que los héroes, él habla de los héroes clásicos, obviamente, Ulises y todos esos, pero que se puede trasladar a todos los héroes actuales. Tienen que hacer un viaje de iniciación, un viaje que les permita firmar su condición de héroe. Entonces, ese viaje tiene 3 partes: una partida, una salida, las pruebas y una vuelta a su lugar, y vuelve cambiado. Nunca se vuelve igual de un viaje. Simón decía, lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Eso no lo dijo Simón, ¿no? Pero sí, es lo que eso lo dije yo. Sí, no, pero no con esas palabras, porque con esas palabras lo dijo otra persona. Fito Páez, ¿no lo dijo? Lo importante no es llegar. Lo dijo. Pensé que iba a ser una respuesta Lo súper dijeron muchas filosófica. Ibas a decir, Bueno, sé. no. Lo que quiero decir es esto, que me parece interesante rescatar a Eliade en esto, porque él plantea que cualquier película de héroe se puede pensar. Bueno, película, no plantea la literatura, pero yo lo pienso en relación con las películas, se puede pensar como un viaje. Entonces vos podés pensar Harry Potter, aunque no haya grandes desplazamientos, como un viaje iniciático, porque él sale de un lugar que conoce, va a un lugar que desconoce, pasa unas pruebas y vuelve cambiado. Nada, me parecía interesante mencionarlo porque es algo que atraviesa toda la literatura y todas las películas heroicas. Dígase. Muy bien. Dale, Vicky, dale. Hay muchos ejemplos de películas de carreteras, road movies, que tenemos en presente. No sé, para mí en Argentina un gran exponente de ese género es Carlos Orín, un director de cine que hizo películas como Historias mínimas, El perro, El camino de San Diego. Son películas que tienen un elemento en común, y es la importancia, ¿no?, que tiene el viaje que realizan sus protagonistas hacia un destino con un fin determinado. Y generalmente los retrata como personajes con muchos defectos y también algunas virtudes, pero en ciertas maneras son bastante humanos los motivos por qué lo hace. Y generalmente ese efecto se consigue también gracias a que trabaja generalmente con no actores. Claro, esa. Sí. Sí, una película. Perdón, Simón, te interrumpo un cachito para mencionar Adelante, una película argentina, pero quizás de no tan buena calidad, pero que trata exactamente de lo mismo, que es la última de Fedeval, ¿no? Rumbo al mar. Es un viaje de Fede y de Santiago Val, bueno, con sus personajes en la película, que hacen esto. Van al mar y ahí se conectan y se conocen, y bueno, después las actuaciones y todo eso, bueno, ahí están. Pero cumplen con esta idea del road movie, ¿no? No sé qué opinas, Simón. Sí. Creo que también entra dentro de la categoría de road movie la película de Fedeval. Otros ejemplos que también estuve viendo es una película mendocina que vi hace poco llamada Road Julie, que a mí me pareció dentro de todas las películas que vi, es una película dentro de todo bajo presupuesto, es una historia muy simple, es la de un hombre que lleva una niña a ver a su abuela, ¿no? Cuando ya finalmente su madre fallece, y la lleva a ver a su tía, tengo entendido. Desde la casa de la abuela hasta la casa de su tía. Y el viaje en sí, en definitiva, no termina siendo muy largo, pero termina siendo extenso también por todo el intercambio que se produce entre ellos, porque me hizo acordar mucho a la película de The Last of Us. The Last of Us no es una película. O la película. No, la película de Logan, perdón. Porque The Last of Us también juega mucho con esto del road movie, a pesar de ser un videojuego. Sí, muchos juegos juegan con eso. No tengo nada para decirlo, se escuchaba nomás. Vic, ¿qué ibas a decir? Bueno, y otro ejemplo dentro de lo que es el género de road movie, se me ocurre mucho el de
A ver. Mm. Tenemos el de... Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Mm. Decime. Ah, Sí, perdón, estoy viendo la imagen y me distraje. bueno, Simón. ¿Cómo? Para mí, No. mi road Rebelde movie sin favorita. causa. Ah, sí. ¿Cómo era? Thelma y Louise. Thelma y Iba a Louise, decir que es- esa. Ah, alto. Pará, pero es una Que es una linda consigna la que largó Juli. Road movie favorita, ya. Sin Y pensar. yo iba a decir Thelma y Louise. Me ganó de mano. Flor, Dale, El dale, Hobbit. decir igual. ¿Yo? El Señor de los Anillos, chicos. nada. No. Sí. El Hobbit sí. Es más, Qué ñoñas que son las No, dos. yo no las catalogaría como road movies a esas igual, Por ahí ¿eh? todas las sagas hay una road movie. Para mí son películas de viaje, pero no considero, al menos desde lo que yo conozco que es la road movie, me parece que no catalogan porque Entonces creo sería que... la estereotípica. Y Simón, corregime, pero me parece que la road movie tiene como característica el realismo. No sé si eso es así, o es lo que y yo había ahora leído. sí. O sea, generalmente los personajes tienden a ser más reales y las situaciones que se ven suelen ser más oníricas. Ok. Claro, bueno, pero el viaje de Chihiro, por ejemplo, ¿sería una road movie o no? Yo no la consideraría road movie. No, yo diría que no, porque que dentro de todo surge dentro del mismo lugar. El viaje de Chihiro. No, y aparte, O sea, si bien yo no creo que todas las películas de viajes sean road movies. Para mí, necesariamente para que sea una road movie tiene que haber un desplazamiento en una carretera, sea en la época que sea, ¿no? Pero con esta cuestión de lo material y de lo real de la carretera. Me parece que por ahí viene más por ese lado el tema de la road movie. Pero bueno. Claro, es- la road movie establece el camino que recorren los personajes como un personaje más. O sea que Sí, tiene bueno, la pero eso misma en el importancia. Hobbit o en El Señor de los Anillos se Sí, podría claro, ver, pero eso, para mí esas claro. son películas de viajes en general, digamos, como más amplio. Me parece a mí. Claro. Bueno, igual Por es, ejemplo, es una opinión. Si vamos al ejemplo de Roma, por ejemplo, yo no la consideraría una road movie, por más de que en el medio de la película tenga un viaje. Sin embargo, el viaje no se da como una excusa principal para mostrar la película. Es un recurso que se toma la película para seguir Claro. contando la historia. No es el viaje lo principal Bueno, de la si película. la road movie es medio trucha, ¿no? Pero lo que se me ocurre ahora es la película de R-Way, Cuatro Caminos. A ver, las millennials. Esa es una Esa sí es una road movie, ¿eh? Bien. Sí, Nivel Fedeval, pero no deja de ser una road movie. No, nadie dice que tienen que ser Ya que buenas. estamos en este ambiente de hablar de Rey, Fedeval, la Argentina, le paso la palabra a Guido. ¿Qué nos tenés para contar, Guido? ¿Por qué siempre soy Primero diferente decinos la tu Argentina? película favorita, Guido. porque te toca a vos siempre ese tema, te gusta tanto que lo haces. Yo esta semana no decidí cagarme en la humanidad como Bueno. venía haciendo los otros dos podcasts. Mi road movie favorita, y porque la vi ayer, ¿En es dónde está? Onward. Miren Onward, ya. Vayan, paren el podcast y vayan a Ok. Onward en internet, Recomendación. Sí, vean la alta película. en el mundo de internet. Ok. La buscaré. Bien. Yo, como ya es mi costumbre, siendo el falso Marcelo Polino que soy, vengo a hablar de farándula argentina y de uno de los miembros más recientes de la farándula, combinado con uno de los miembros más longevos. Y no estoy hablando de Mirta Legrand, estoy hablando de Marley. Ah, Marley, y si decimos Marley, hace 2 años tenemos que decir Marley y Mirko. Mirko, esta criaturita hermosa. Paren, vamos de vuelta. Mirko, pausa. Listo, ya todos dijeron, oh, seguimos. Mirko, esta criaturita preciosa, rubia, menemista, super archi recontra Sasojin, que estaría teniendo 2 años en este momento de grabación del podcast. Nacido el 27 de octubre de 2017, escorpiano, para que te crean esas cosas. Este chico, a su año de edad, ya había sido considerado para un premio Guinness. Porque todos están pensando, ¿qué carajo tiene que ver Mirko con los viajes, Guido? ¿Qué carajo estás hablando? Bueno, este chico, para su año de edad, estaba considerado para un récord mundial Guinness por ser la persona más joven en recorrer la mayor cantidad de países.
Ahí conectamos con viaje. Y ahora es cuando yo juego a adivinen cuántos países recorrió Mirko antes de tener un año. Sí. Bajen a los comentarios, 13. escriban un número y después me lo dicen. Después lo leemos y les decimos no, chicos, se equivocaron. ¿Ustedes qué dicen? En el próximo podcast. Claro. Para mí 13. 25. 27. Son buenas. Vic, Yo no tengo idea. Pero... ganó Juli. Porque no son ¿Cuántos 13, eran? Es son un montón 14. igual. Pero ganó Es Juli. muchísimo. Porque la que es más cerca estuvo. ya. Sí. Es un montón, Es Es chicos. un montonazo para no Ya tener son un año. como 15. Son como 15 más de los que conozco yo. Sí. Hay suerte que enseñas literatura. Juli. Pero bueno, estos países para el que le interese son Estados Unidos, Canadá, Japón, China, puse lo que dice Japón, Dubái, Singapur, Alemania, Grecia, Rusia, España, Italia, Francia y Bélgica. O sea, ¿Cuántos países? nunca un sudamericano. Pero no se debe acordar de ninguno. Y no contamos Igual. Argentina, Y que el también lo conoce, 15, pobre ahí va. pibe. Claro, ahí tenés 15. Bien, esto fue en su primer año. Ya para el segundo agregó 13 países más, chicos. O sea, este pequeño ser, que estamos todos de acuerdo en que es precioso y adorable, conoce 28 países, chicos. Yo conozco 3. Y tengo 22 años. A ver, ya que estamos haciendo este Ninguno. ejercicio, ¿cuántos países Argentina. conocen, chicos? Así, conocer de haber ido. Aparte de este país en Sí, donde aparte de estamos. donde vivimos, Simón. Yo conozco No, Uruguay. el que hayamos Bueno. pisado territorio. O sea, Claro, que pisé hayas el pisado el territorio de otro territorio de país dicho y volví. Ah, claro, Estuve a A punto dos, de ir a Chile Chile. y Paraguay. está bien. Flor, Estuve muy cerca de ir a Chile, pero no llegué. sí. Claro, a mí me pasó lo mismo, pero no, Es yo un conozco, montón, por ejemplo, chicos. México. Es la Mirko de ¡Ay, qué dichoses. lindo! Claro, Es un montón. claro, más válido que cualquier La cosa que Mirko yo de vaya a decir ahora. dichoses. Pero en fin, Va, pero toda mi familia en sí es muy viajera. menos vos. Más viajera que yo, por lo menos. Bueno, ¿Será que no me quieren llevar nunca? Ah. también ¿Pero viajan a otros bastante. países, Simón, o viajan dentro de Argentina? Generalmente cuando se trata de mi familia nuclear, viajan adentro del país. Pero en el caso de mi tía, ella es muy frecuente que se viaje tanto al Caribe, a México, a Brasil, inclusive viajaron mi prima también. O sea, son personas muy viajeras. ¿Qué pasa, Vic? Mi bisabuelo, cuenta la leyenda que mi bisabuelo no sé mucho más. Nadie se recorre No todo el sé mundo. mucho más. Mi bisabuelo era Marley, no lo sé. Era Luisito Comunica. Es- No, por favor, preferiría que no. Bueno, seguimos, Guido. Todo lo que Luisito comunica tan bien que hace la voz de Sonic. Ahí tenés otro road muy Sonic. Bien, en uno de estos viajes, vamos a bajar algo más terrenal y más tierno. En uno de estos viajes grabados por el mundo, porque Marley que quiere mucho a Mirko, tuvo mucho cariño, pero va haciendo platas estos últimos 2 años como lo hizo en toda su vida. Así que en uno de estos últimos, Mirko conoció a la que sería su madre gestante. Sí. Gestante, ¿no? ¿Se dice? ¿Está bien? Corrígeme, que soy bruto Sí. para estas cosas. Sí. Es una chica afroamericana de Estados Unidos y él tuvo la oportunidad de conocerla y bla 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 bla. Todo un viaje muy emotivo, muy llevado. Mirko no se va a acordar nunca, pero si quieren ir a verlo están en El el road trip de Mirko. Exacto, una hermosa road movie que son los 22 capítulos que me morfé de Por el Mundo con Marvel. ¿Los viste Pero igual todos? tiene 2 No, años, lo el fui 50% de su vida ya está grabada. El 100%. No, los fui salteando, duran 50 minutos cada capítulo, chicos. No estoy Yo con esto. los veía en la En tele cuarentena. cuando lo daban. Me encantaba. A mí ¿Cómo? siempre me encantó Por el Mundo. Que a mí siempre me gustó mucho Por el Mundo. Me gustan mucho los programas que muestran viajes. Antes daban uno que se llamaba Clase Turista y que iban a visitar argentinos que vivían en un montón de lugares y me encantaba ese programa. Me gustaba mucho cómo mostraban todo desde su lugar de argentinos viviendo en Ámsterdam, cómo mostraban la ciudad. Y bueno, Por el Mundo también me gustaba mucho, sobre todo los capítulos con Florencia Peña, los viejos, donde ella llevaba a Y su eran muy hijo. graciosos. Eran muy divertidos. O sea, a mí me encantan. Y bueno, Sí, sí. a Mirko Por el Mundo también lo vi.
Claro, porque si hay alguien demasiado joven escuchando este podcast, ya te doy la palabra, Flor. Por el mundo tiene 7 temporadas, chicas. Marley hace 7 años, ponele que está haciendo esto. Flor, ¿qué ibas a decir? Nada, que hablando de programas de viajes, a mí me gustaba uno que no me acuerdo en qué canal lo pasaban, ahora no lo recuerdo. En su momento lo miraba, era de latinos por el mundo, era latinoamericanos por el mundo, una cosa así, y era de gente latinoamericana que vivía en otros países y trabajaban ahí, y ellos iban como, era como, no tan turista porque vieron como Marley es como más a lugares turísticos y eso, bonitos, ellos recorrían como los lugares por los que ellos pasaban, tipo a diario, o a donde iban a tomar, o donde iban a comer. Entonces era como mucho más tipo mostrarte la cultura local. Y entonces a mí me encantaba eso, porque te mostraban cómo vivían ellos, qué cosa interesante tenían para mostrar de esa ciudad, que no fuera lo más obvio o lo más turístico o el monumento de eso. Claro. A mí me resultaba mucho más copado. Claro. Bueno, nombraste Ámsterdam, uno de los países en los que estuvo Mirko, y con esta conexión maestra que estoy haciendo así, nombrando Ámsterdam, le paso la palabra a Flor para que hable de droga. Como me plantearon, ¿qué pasó, Simón? No, nada, dentro de todo lo que quería destacar era un programa de Canal 9, que es de lo poco destacable que tiene ese canal, que es Clave Argentina, que también trata de eso, de viajes adentro del país, rescatando la cultura de los lugares específicos, de locales. No sé, van por muchas ciudades del territorio recorriendo, conociendo a la gente, entrevistándola y, no sé, retratando un poco la identidad de ese espacio. Eso. Sí, y antes de terminar con este tema, no quiero dejar de mencionar un programa que para mí, yo creo que inició los primeros blogueros, que fueron MDQ. ¿Se acuerdan de ese programa? Como que antes de internet, los chabones iban con su camarita y filmaban. Era zarpado, estaba buenísimo. No quería dejar de mencionarlo. Claro. Bien. ¿Flor? Bueno, todavía cuando planteamos lo de hablar de viajes, que pensé de qué podía hablar y dije, ¿por qué no hablar de aquellos viajes inducidos por las drogas? ¿No? Porque se tiene esta noción de hablar de cuando uno toma alguna droga alucinógena o recreativa, de que viaja, ¿no? Entre comillas. Entonces me puse a investigar qué es lo que hacen esas, particularmente las drogas recreativas, que provocan esta sensación de viajar o dónde afectan en el cerebro. Entonces me tuve que poner a estudiar otra vez. Y bueno, voy a hablar principalmente... No, voy a tener que explicar un poco de la neurotransmisión y cómo funcionan las neuronas brevemente. Las neuronas se comunican a través de una sustancia química que producen ellas mismas, que son los neurotransmisores. Y una neurona básicamente se comunica con la otra a mandarle neurotransmisores, y la otra recepta, o sea, tiene receptores de un neurotransmisor específico, y entonces la segunda neurona emite neurotransmisores, y así. Y esa es la señal eléctrica, digamos, que tienen las neuronas. Entonces, un neurotransmisor puede estimular o inhibir la actividad de la otra neurona. A su vez, por ejemplo, hay células recaptadoras que juntan neurotransmisores que se quedan como en el espacio sináptico. Eso es importante porque tiene que ver con parte de lo que voy a explicar después. Entonces, las drogas lo que afectan suelen afectar a ciertos tipos de neurotransmisores y a una clase en particular, y se pueden unir a los receptores de ese neurotransmisor, o modifican, favorecen o inhiben a cierto neurotransmisor. Y eso es lo que pasa cuando uno se droga. Entonces, dentro de, por ejemplo, las drogas que afectan a la dopamina, por ejemplo, es un neurotransmisor que controla los movimientos y es el que se conoce por el de mecanismo de placer y recompensa, y regula las emociones. Y por ejemplo, la cocaína y la anfetamina lo que hacen es actuar sobre la recaptación de esta, o sea, la inhiben a la dopamina. Entonces tiene
digamos, potencian una actividad de dopamina en el cerebro y desinhiben o excitan. Por eso tenés ese efecto, digamos. Después, otras drogas conocidas, por ejemplo, de los opiáceos, que, digamos, son conocidísimo el opio porque digamos, la gente se droga hace siglos con eso, y a partir del opio se obtiene la morfina, y de la morfina se obtiene la heroína. Los opiáceos lo que tienen son inhibidores y básicamente producen un efecto de analgesia porque inhiben la actividad de la neurona que transmiten la sensación de dolor. Por eso uno, digamos, se relaja o siente tranquilidad y bienestar, y por eso la droga como derivados de los opiáceos son adictivas debido a ese efecto relajante que tienen. Después los cannabinoides, ¿no? Ya hablando de algo capaz que alguno que otro tuvo más contacto que la morfina o que la heroína, espero. El cannabis actúa sobre los receptores de un neurotransmisor en particular y básicamente actúa en conjunto, es decir, la potencia a ese neurotransmisor, y por eso produce euforia, debilitamiento de la atención y de la memoria, pérdida también de la actividad motora. No sé si alguna habrá probado. Y ahora vamos a la parte en la que, digamos, uno de las partes de estas drogas que producen alucinaciones, que son los que actúan sobre la serotonina. La serotonina está implicada en la regulación del estado de ánimo y su déficit produce ansiedad y depresión. Y también está implicada en la generación y mantenimiento de patrones del sueño, controla los sentimientos y el pensamiento. Entonces, todas las drogas que actúan sobre la serotonina van a tener efectos parecidos o similares. Como el LSD, por ejemplo, que actúa como en conjunto con la serotonina, porque se une a sus receptores, entonces potencia la acción de la serotonina. Entonces sentís euforia, el efecto de estar flotando desconectado de la realidad. Pero, por ejemplo, puede pasar que si uno está mal predispuesto o tiene algún problema psicológico previo, puede producir este mal viaje que ya al hacer muy fuerte el LSD puede causar miedo, alucinaciones o distorsiones desagradables, y eso es lo que uno tiene como mal viaje. El éxtasis también pasa algo parecido, provoca la liberación de la serotonina y de la dopamina, y entonces esto aumenta la cantidad de neurotransmisores en el cerebro y tiene un efecto más fuerte que la anfetamina. Después, los hongos alucinógenos también actúan sobre las serotoninas, y en un trabajo que estuve leyendo, vieron que se activan las mismas partes del cerebro que están relacionadas con los patrones de sueño. Entonces, por eso uno tiene digamos, una sobreestimulación, o siente como una sobreestimulación sensorial, es como que aumenta la percepción sensorial. Entonces uno ve colores más intensos, ves secuencias imaginarias, o incluso causa, según quien la tome, causa sinestesia, que la sinestesia, no sé si capaz alguna vez lo escucharon, pero no así, es cuando uno combina, digamos, dos sensaciones, dos sentidos. Entonces capaz los sabores los percibe también como colores, o los sonidos como colores, o cosas así. Entonces capaz, por ejemplo, comes algo ácido y ves, lo asocias o ves el color, no sé, azul. Hoy contaban que un nene le dijo, claro. Perdón, Flor, que para ejemplificar, porque es buenísimo, que en una clase virtual un alumno le dijo al profesor: profe, se escucha pixelado. Si eso no es sinestesia. Claro, tal vez es la asociación. Pero bueno, por ejemplo, que en realidad la sinestesia también es un problema. Hay ciertas personas que sufren sinestesia, o sea, por ejemplo, no es algo inducido por la droga, sino que naturalmente, por cuestiones no se sabe bien de qué, sufren sinestesia. Entonces capaz, por ejemplo, las palabras asocian a colores, o los sonidos también, los sonidos a sabores.
re loco todo ese mundo de la sinestesia. Y por último quiero mencionar la ayahuasca, que la ayahuasca es una bebida que es una mezcla entre esa planta y otras plantas, es una combinación, digamos, un mix de hierbas. Y lo que hace la ayahuasca es inhibir la activación de una enzima y la recaptación de la serotonina. Entonces, como inhibe esto, permite que la otra droga proveniente de las otras hierbas se difunda más rápido en el cerebro. Y por eso tiene, digamos, además de que dura horas, igual que los hongos alucinógenos también pueden durar, el efecto puede durar horas. Provoca alucinaciones, formas geométricas y bueno, la gente que la toma dice que incluso ve deidades o tuvo conexiones fuertes con deidades y con la tierra y digamos y todas esas cosas. Lo malo de la ayahuasca que también puede causar náusea y diarrea, así que capaz no está tan bueno la segunda parte del viaje. Sí, Juli. No, que capaz que me equivoco, no es esta droga puntual, pero para consumir ayahuasca también hay como que hacer un viaje físico, ¿no? Se organizan tipo, bueno, Sí, vamos sí. a ir al centro del bosque. ¿Cómo funciona eso? Claro, todo, digamos, es todo como un ritual que está asociado con la ayahuasca, pero también es parte porque se recomienda estar digamos, en paz y en un lugar tranquilo. Yo creo que va más por ahí, a pesar de que te dicen que es todo parte del ritual, qué sé yo. Porque, por ejemplo, con los hongos alucinógenos también, cuando te recomiendan tomarlos, te dicen que estés en un lugar tranquilo, que estés en un lugar abierto, que no estés, digamos, que te tranquilices antes de tomarlo, sobre todo que lo tomes, que haya alguien que no tome esa droga y que sepa cómo hacerlo. O sea, que tenga la situación controlada, porque a vos una perturbación o capaz estar mal por algo, capaz te hace tener un mal viaje y uno puede, pero un mal viaje en el sentido lo mismo, delirios y empezar a tener miedos irracionales y descontrolados, y si no hay una persona que realmente entienda o que sepa manejar la situación, digamos, es algo muy feo de pasar, no es recomendable. Además de que el efecto puede durar varias horas, porque la ayahuasca creo que puede durar hasta 5 horas o más, no sé cuánto. Igual que los hongos, es como no está bueno que te pase eso o estar solo cuando estás tomando alguna de estas drogas alucinógenas. O sea, ¿alguno de ustedes ha probado alguna droga Chan, mamá. para viajar? No, yo probé marihuana. La verdad no me animé a mucho más porque me conozco, tengo una personalidad intensa y creo que con otras drogas las podría pasar medio fieras, sobre todo con la pepa, por ejemplo, como que nunca me he animado y no creo animarme. Porque bueno, yo particularmente en las drogas encuentro como cierta conexión que hace que pases un momento interesante y piola. Así que todo lo que me pueda poner en riesgo, la verdad que no me atrae a mí. Simón. Yo personalmente siento algo parecido con las drogas. La diferencia es que yo ni siquiera llegué a probar ni marihuana, siquiera. Es como que tengo ese miedo, ¿no? De al ser una persona tan explosiva a veces, pero tan centrada en sus pensamientos, pienso que si en algún momento termino cayendo, tengo miedo de terminar como en ese vacío, solamente encontrando las drogas como un camino de salida. Para tal. Sí, yo creo que lo importante en ese caso es, primero, informarse y después rodearse de gente que sabes que en el momento en que necesitas ayuda estás contenida, por lo menos. O en una situación o en una casa cómoda o en algún lugar que sabes que no te vas a poder pegar un mal viaje, digamos, por lo menos, o que te sentís cómodo dentro de todo. Bien. Bueno, eso es lo más recomendable, Claro. digamos, ¿no? Si vas a consumir alguna droga recreativa de este tipo, es siempre tratar...
después también este miedo de que si probas la droga vas a ser un drogadicto, y qué sé yo, y no sé qué, drogas malo, fuera, es como, todo esto hace de la desinformación y uno no tenga las herramientas necesarias como para estar cómodo incluso con la gente que puede llegar a consumir, ¿no? Juli. Sí, a mí yo probé marihuana también cuando estudiaba algunas veces. La mayoría de las veces por presión social. A mí nunca me gustó la sensación que me generó. Siempre mucho sueño, nunca mal viaje, tipo uy, flashé mal. Solo una vez que la mezclé con alcohol y no estuvo bien. Pero después siempre me dio mucho sueño, no me gustaba, la verdad es que no lo disfrutaba. Pero estaba esta cuestión de la presión social, de ay, si todos fumamos, ¿por qué vos no? Toda esta cosa que uno por ahí cuando es más chica le pega más. Ahora no, o sea, ahora me junto con mis amigos, ellos eventualmente fuman, yo no me gusta, no la paso bien y la paso excelente sin consumir nada. O sea, no es que tampoco me aburro porque ellos están en una y yo no. No, yo la paso joya, o sea, los veo, me cago de risa de sus ocurrencias y ya, creo que también en relación con esto que decían, está bueno rodearse también de amistades que no te presionen a hacer esas cosas. Y entender que bueno, que cada cual le pega como le pega y que no sos ni más boluda por no querer hacerlo ni no sé, estas cuestiones que por ahí ahora que somos un poco más grandes no pegan tanto, pero cuando tenés 20, 22 años y sí, si tus amistades te hinchan las bolas para que fumes, es como muy, muy engorroso también tener que estar diciendo no. Yo evitaba incluso a veces salidas para que no me hinchen las bolas para fumar faso. Era como, sí, al pedo. Eso. Sí. Horrible. Bueno, a mí yo no tengo, por suerte, son bastante, o sea, si vos no querés, yo dentro de la gente que conozco, digamos, que siempre fue por la facultad y eso, la gente que tenía y te decía, si querías, si vos le decías que no, nunca te decían nada, te lo aceptaban, ni te echaban, ni tampoco eras menos. A mí me pasó de probar, me pasaron las dos cosas. Depende mucho de evidentemente del tipo de marihuana. Te puede generar mucho sueño, te genera sueño y no hay forma de remontarla, es sueño. O realmente te pega y te reís, estás 20 minutos riéndote de cualquier estupidez o no pudiendo, no sé, buscar algo en Google, por ejemplo, porque estás re para atrás. Muy rancio. Me han pasado. No, sí, estás dado vuelta y nada, no entendés nada, no te funciona la cabeza y después tenés un hambre que te comes todo. Eso sí, eso me ha pasado. Viviré drogado. Tal cual. Yo a veces siento como que la gente a mi alrededor, hay veces que se pega a ciertos viajes, ¿no? Como que se va de su propia realidad y termina reaccionando de una manera más... ¿cómo se dice? Fuera de sí misma. Termina haciendo cosas que uno no esperaría que hicieran. Y sí, porque imagínate que pasamos por varios filtros de nuestra psiquis para reaccionar y decidir reaccionar como reaccionamos. Si ahora estamos desinhibidos por consumo de drogas, es como que se abren ciertas ventanas que no conocíamos incluso de nosotros mismos y es como ¡wow! Así que nada, yo en conclusión, para un poco darle un cierre a esto, rescato esto que comentaba Flor, que está bueno y que retomaba un poco yo también, que está bueno informarse siempre, tratar de no estigmatizar al pedo, estar con gente que nos puede llegar a contener si necesitamos una mano. Y hacerlo en espacio que conozcamos, con gente que conozcamos, fundamental. ¿Alguno más quiere agregar algo? Perfecto. No, todo tuyo. Así que seguimos con mi sección. Para esta ocasión vamos a cambiar un poquito de tema, pero siguiendo dentro de la temática de este episodio de Por el Mundo, estuve investigando sobre viajes en el tiempo. Bien flashero lo mío. Un poco para seguir la onda de ficción no lineal del transcurso del tiempo, ¿no? Lo que a su vez plantea la posibilidad de realidades o universos paralelos. La ciencia ficción, por ejemplo, nos ha brindado diversas explicaciones, algunas más locas que
que otras, como por ejemplo en Volver al Futuro, en donde te subías al DeLorean y viajabas. Hay de hecho una película romántica llamada Cuestión de Tiempo, en donde el protagonista había heredado la posibilidad de retroceder a un momento determinado de su propia vida. Y bueno, así como esas hay 1000 opciones más. Y como la realidad supera la ficción, resulta que se han llegado a elaborar teorías de viajeros del tiempo a partir de gente contemporánea que se la ha visto en fotos antiguas. Yo sé que cada uno se le está ocurriendo a alguien porque es un tema del cual se habla bastante en internet. Más específicamente gente famosa que ha viajado en el tiempo. Como por ejemplo Justin Timberlake, a quien invitaron a un programa de entrevistas y descubrió que en 1870 vivió un hombre idéntico a él. Random y maravilloso. También, por ejemplo, pasó con Daniel Radcliffe, que descubrió su gran parecido con varias señoras del pasado. De hecho, esto se convirtió en una joda también, entonces le empezaron a buscar más parecidos con señoras y me parece genial porque busquen porque es igual, tipo, es como una abuela en una foto antigua con la cara de Daniel Radcliffe, con los mismos anteojitos de Harry Potter, todo. Bien, parece incluso que David Schwimmer, Ross de Friends, Schwimmer, ahí está, gracias Guido, viajó al pasado y se dejó los bigotes allá por el siglo XIX. También dicen que se ha visto una versión suya de una realidad paralela robando una caja de latas de cerveza en un supermercado de Inglaterra. Y está la foto. O sea, todo esto que estoy comentando lo pueden googlear, lo pueden ver. Es muy gracioso. Claro. Eso es después de que se separó de Emily y le pegó el bajón. Referencia a Friends. Sí, de hecho ponían la foto y ponían el ladrón se parece más a David Jonathan que David Jonathan, como sea su apellido. Como que se parecía más a la imagen que todos tenemos de él que él mismo. Tal cual. Y para no extenderla mucho más, voy a nombrar a otros viajeros como por ejemplo Nicolas Cage, John Travolta, Keanu Reeves, Peter Dinklage y entre ellos el caso más reciente, más fresquito, es el de Greta Thunberg, la niña del How Dare You. Resulta que esta chica es una adolescente que se hizo reconocida por su lucha contra el cambio climático. Apenas comenzó la secundaria y ya se encargó de recordarnos a nivel mundial que nos vamos a cagar muriendo si seguimos contaminando como forros, básicamente. Y se convirtió en un Greta hermoso Thunberg. meme. Sí, ¿Quién te Que conoce? ya está pasando. Que ya está pasando, ¿no? Coronavirus. exacto. Bueno, igual nos vamos a cagar muriendo de alguna manera. De algo hay que morir. Bueno, la cuestión es que han surgido nuevas especulaciones con su persona que la relacionan con una nena que trabajó en una mina en Canadá hace 120 años. Y si lo pensamos un poquito, tiene todo el sentido del mundo y honestamente yo creo que si esa chica alzó su voz lo suficiente como para el mundial, teniendo una visión más allá que el pelotudo promedio va a necesitar millones de años de evolución para entender, tranquilamente esa misma piba podría ser una viajera en el tiempo. La foto que mencioné, que también pueden googlear, se trata de una imagen en la que se ve a 3 niñas en 1898 extrayendo agua de un pozo en Canadá. La nena, que se parece a Greta, está en primer plano, tiene hecha una trenza, como se suele hacer Greta en el pelo, y tiene la misma mirada intimidante y es idéntica. O sea, yo no sé de los anteriores casos que nombré, puede haber sido casualidad, I don't know, pero yo de le tiro unas fichitas
a que sucedió. ¿Qué opinan ustedes? ¿Conocen algún caso? ¿Han visto alguna de estas fotos? Yo una vez encontré un video de esos que te recomienda YouTube después de una trasnoche de muchos videos, en donde no mostraban famosos, sino que mostraban videos viejos donde aparecía gente como que parecía del futuro. Y ahora no me acuerdo de todos, pero sí me acuerdo de uno de una película de Chaplin, donde aparecía un chabón hablando por celular. También. O sea, No. el chabón pasaba caminando con un dispositivo en la oreja. Después dicen que va para ir a una radio, pero no, vos lo ves y es un celular, impresionante. Y había un montón de esos así videos de viejos donde la gente hacía cosas contemporáneas. Muy, muy loco. Sí, yo justamente estaba revisando en YouTube. Había algunos videos de algunas... Hay un video de 1938 donde hay una señora hablando por teléfono celular, así toda casual, como quien va hablando por teléfono por la calle, en el año 1938, que vos decís, en ese momento, nada que ver, está totalmente descolocada de esa escena. Pero bueno, hay que ver cómo es que obtuvo la posibilidad de hablar por teléfono, ¿no? Sí, obviamente nuestra parte más sortiva podrá decir está todo trucado, pero vamos a alimentar un poco los sueños de creer que, ¿cómo habrá pasado? Flor, Guido, ¿tienen algún ejemplo? No, yo recuerdo, creo que vi que Benedict Cumberbatch se parecía a una señora y le trajeron todo el velo para que recreara la foto. Era igual, era tipo una señora que estaba por casar y era idéntico, ese me acuerdo, el último que vi. Justo Benedict Cumberbatch. Necesito ver eso. Alguien habrá entendido esa referencia por algún lado. Vic, ¿algo más? No, yo soy una persona que no llega a trasnochar tanto como para ver esos videos. Ya de por sí tenemos películas tan flasheras como Avengers Endgame, que utilizaron el viaje en el tiempo de la misma manera que lo usó Dragon Ball. Igual a mí el viaje en el tiempo que me gusta es más el otro, el que hace quilombo. Sí, hay muchas formas de viajar en el tiempo, muchas reglas que se contraponen. Como la que le dio el abuelo Homero. El problema de las películas o de la literatura con viajes en el tiempo es que siempre se va a generar una paradoja. Siempre que la persona que viaje intervenga, se genera, o sea, es imposible que no se generen paradojas. O sea, se solucione como se solucione eso, siempre va a haber algo que te va a decir, entonces para mí ahí es donde juega el pacto ficcional y uno dice, bueno, listo, me olvido de esta paradoja, que es lo que pasa en Dark principalmente, ¿no? Que es como, para mí es una de mis producciones de viajes en el tiempo favoritas, y pasa un poco de eso, como, bueno, esto me parece que no puede ser así, pero también, bueno, uno de eso se trata, de decir, bueno, si me pongo a pensar todo en los términos realistas, no puedo ver nada que sea de ciencia ficción, entonces dejo de lado las paradojas y me entrego al viaje en el tiempo. Sí, en realidad, además en Dark es como no tenés mucho tiempo para pensar porque la mitad del tiempo estás tratando de entender la trama y la otra mitad te estás tratando de acordar los nombres de los personajes y quién carajo es quién porque te olvidas todo el tiempo. Así que como que no te da tiempo a empezar a reír. Esto es una paradoja. Es como, ¿y este quién era? ¿Y ahora sí, qué está pasando? Aparte ni siquiera podés seguir la historia desde un orden cronológico posible porque toda la historia se va desarrollando en todos los años al mismo tiempo. Como si cada uno de los eventos estuvieran interconectados de manera tal que termina todo en el medio del clímax. Fantástico. Es que justamente si entendemos que el tiempo no es algo lineal, ahí se abren un montón de posibilidades que se le escapan directamente a la lógica y pueden llegar a pasar cosas como en Dark, que te despertás un día y sos tu propia madre. Qué miedo, por favor, que no suceda. Porque como ya sabemos por el podcast que nos unió a todos, el tiempo es todo el tiempo. Todo el tiempo. Es todo el tiempo. El tiempo es todo el tiempo. Eso del el tiempo lineal me hace acordar también a The Good Place. Si alguien, no sé si alguno vio The Good Place, que ellos explican que el tiempo no es lineal, sino que es Berem y Jeremy. Es hermosa esa explicación. Hermoso. Amo esa explicación. Creo que la mejor explicación de qué es el tiempo se la lleva lejos de esa serie. Fantástica. Buenísimo.
Y yo les quería preguntar, aprovechando esta charla y aprovechando el tema de mi sección, es si ustedes pudieran viajar en el tiempo, ¿a dónde irían y por qué? Empiezo y cedo la palabra a quien la tome. Yo viajaría a la década del 70, me encontraría con los Beatles y me fumaría una pepa, algo, con los Beatles, un ratito, para ver qué onda. Guido, ¿vos a dónde viajarías y por qué? ¿Me puedo poner católica? Sí. Adelante. Año 0. Por favor. No, porque es donde nació. Tipo cuando lo crucifican a Cristo, supuestamente. Pero no por un tema católico, Sí. para decirle, ¿vos sabés el quilombo que vas a armar? Toda la pelotudez que va a salir, todos los cuentos que van a salir de acá. ¿Vos sabés la cagada que te está Me por escondía la cruz, Guido. Claro, Al año 33, querés ir. exacto, el año 33 después de Cristo. Va, no sé, igual la cronología es un poco inexacta, ¿no? Año 33 después de Cristo, Simón, O sea, no me compliques. La edad Sí, de ya Cristo. hemos- Quiero saber que tenido tengo que poner en el DeLorean, 33. Quiero saber lo que van en el DeLorean. Yo voy a poner 33 ¿Simón? DC. ¿Simón? Yo no estoy seguro, la verdad. Me gustaría estar en algún momento de la historia fundamental de este país. Me gustaría ver cómo es que cuál es la visión que tenían los próceres en aquel momento cuando decidieron armarlo y si realmente se pudieron cumplir sus expectativas en algún momento. Un 1810, Viéndolo con 1816, ojos de hoy más o por menos hoy. por ahí. Sí, Claro. por ahí. Flor, ¿Quién sabe? Lo mío, tengo dos opciones. Yo puedo- Una muy ñoña y puedo- la puedo otra no. adivinar. Puedo decir la que creo que todos sabemos. Yo creo que todos nos imaginamos a dónde quiere ir Flor. Sí. Flor, ¿querés todos. conocer Todos, dinosaurios? todos. Igual- No, Oh, no quiero conocer chanfle. dinosaurios. ¡Ay, ¿Cómo no! es? ¿Cómo es eso? Porque Chanfle. en realidad por sobreestimar mi ñoñez. No quiero conocer a los dinosaurios, quiero conocer los bichos que yo estudio, que son más viejos que los dinosaurios. O sea, así que me gustaría viajar o 240 millones de años y conocer a mis bichitos que son muy lindos, porque son como perritos que comían helechos, chicos. No. Eran muy lindos. ¿Quién no quiere una mascota así? Un perrito que te come un helecho. La mejor mascota del mundo sería. Así que quisiera ir al Triásico a ver a mis bichitos. Y además no había dinosaurios ni nada gigante que te comiera. Así que uno estaría re bien. Y la Pero otra- había un montón de mosquitos que te picaban y seguramente terminabas sin sangre de acá a 3 horas. Como No, ahora. no creo. No creo que habría mosquitos. ¿Cómo ahora? Como ahora, sí. Como ahora, pero con dengue. Claro. Y coronavirus. Y después la otra opción que tenía era viajar a algún momento de los 80, no sé cuándo, para ir a ver, no sé, algún concierto de Queen y poder decir que lo vi a Freddie Mercury vivo. Y nada, esas cosas así. Tipo, Bueno, no, nos vamos juntas en este viaje. Dale. Flor. ¿y vos, Juli? A mí, como que me pasa con esto de pensar a dónde me gustaría ir, que hay como 3 formas, me parece, de pensar el viaje en el tiempo. Una es ir y mirar la situación, tipo, sin intervenir, sin conocer a nada, sin solo ver, que yo me pongo acá medio no realista, sino optimista, y creo que algún día vamos a lograr eso, como poder viajar en el tiempo y observar situaciones. Y en ese caso me gustaría, lo que decía Simón, observar, bueno, cómo se tomaron las decisiones que nos dieron la independencia, dónde se cocinó todo eso, me gustaría mucho. Después está esta cuestión de, bueno, ir un ratito, hacer algo en ese momento y volverme a mi tiempo. Y en Hola, ese caso Quiniela. me gustaría mucho... ¿Cómo? Jugá a la quiniela. Al Kini, a lo que quieras. Ay, Anda ayer y perdón. jugá al Kini. Claro, no, y en ese caso me gustaría... Bueno, no estaría mal igual, pero me gustaría ir a los 70 en Argentina también, la época de la dictadura, conocer a los desaparecidos, a las ideas revolucionarias, o Cuba, por ejemplo. Me gustaría como ir, pero no quedarme, porque la verdad es que me da miedo. Y después me parece que la tercera cuestión es, bueno, irme a vivir a otro tiempo. Y ahí sí me gustaría irme a vivir tipo a 1920, pero no acá Claro. en Argentina, en España o en Italia, en la Europa de 1920 con el Charleston y con toda esa, o Estados Unidos, no sé, a un lugar un poco más desarrollado.
¿Simón? Como que me encantaría vivir en esa época. Sí, quería decir que en ningún momento ninguno se nos planteó la idea de ir al futuro. Yo lo estaba pensando. En algún Yo Yo iba a entendí comentar que algo la al respecto. consigna era ir al pasado. Era ir al No, pasado, el sí o viaje, el sí. viaje en el tiempo te permite como retroceder o avanzar. O sea, a mí no me gustaría ver el futuro. No, yo hoy le pregunté a mi novio, le hice esta misma pregunta para ponerme un poco a prueba, y me dijo que le gustaría viajar al momento en que todo este quilombo del coronavirus pare. Y A retomar fin su de vida. año. Parará. Claro, Eh, 2021. Un hombre de 2021. curiosidades simples. Está bien. No, a mí no me gustaría ver mi futuro, así tipo, uy, ¿dónde estaré de acá a 10 años? No me llama la atención para nada, o no sé, ¿cómo será la sociedad dentro de 200 años? No me gusta. ¿Qué sociedad Me dentro de parece 200 como- años? Claro. Andás a ver, No, capaz que va a te seguir congelás. existiendo. Mira, va a seguir existiendo porque el ser humano es como una cucaracha. Y encima ya sabemos que los que quedan son los pelotudos. Que se van a Andás a la ver, te costa. congelás También 200 van a- años y A mí me terminás gusta, viviendo. me gusta el optimismo de este podcast porque siempre terminamos concluyendo sobre los pelotudos. Y así vamos llegando al final de este tercer episodio de este podcast que decidimos llamar Dichoses. Les agradecemos, se me lengua la traba, por estar ahí escuchándonos y nos encontramos la próxima. Chicos, despídanse. Chao. Una muchas cosa gracias. más. No, tenemos sí, que mandar claro. chivo, chicos. Sus, Siempre nos sus olvidamos redes mandar chivo. sociales. Sus redes sociales, por favor. Bueno, cada uno en su Paren. Cortina. despedida que pase su red social. Chivota. Mi red social, Hay que pedir una cortina varano para esto. Una cortina. a mí me gusta la de Guido. Mi A mí red también. social es @BigRubino con B larga. No es Bubino, es Rubino. ¿Y tu Instagram de reseñas, Vic? ¿Eh? Tu Instagram de reseñas pasa, que está re bueno. Mi Instagram de reseñas, lo vuelvo a repetir como en el primer episodio, es @biblio.sfera. Es bibliosfera, pero estaba tomado por un señor random, así que le tuve que poner así. Sí, Bueno, adelante. yo me despido hasta el próximo podcast y los invito a todos les oyentes a seguirme en Maratón y Atracón, que es mi canal de YouTube y mi Instagram. En el canal hago recetas que son fáciles para picotear y comer mientras miramos series. Y en el Instagram recomiendo, o en realidad reseño, una serie que puede ir bien con esa comida que cocinamos en esa semana. Así que me harían un favor muy grande si se suscriben, si me siguen, si ven los videos y les van a gustar. Si les gusta cocinar y ver series, es la combinación perfecta. Bueno, Bien, ¿por ahí? yo me despido. Simón Dubeaus, @SimónDubeaus en las redes. Pueden seguirme tanto en Instagram como en Twitter. Yo en este momento los tengo en privado, pero si me escriben, yo se los puedo aceptar. Me encanta. Flor, Guido. Flor. Bueno, hasta luego y esperemos que pronto, a ver si en algún momento se levanta la cuarentena. Recuerden no ser unos pelotudos. Y si me quieren seguir en las redes sociales, yo no tengo tanta cosa en las redes sociales. Sube para muy buenos memes ser a como Instagram. los chicos. Subo buenos memes a Instagram, a las Sos una historias, memeadora profesional. Y Así como Guido. bueno, comparto fotografía porque soy fotógrafa aficionada, digamos, así que si les gustan mis obras de arte, les pueden me gustearlas. @sinapsidaflor es mi Instagram, así que hasta pronto. Bueno, y quedé yo para el final, como de costumbre, porque los últimos serán los mejores. Y sí, hice todo esto para decir esa frase. Me pueden seguir en mi Instagram, que es un embole, que es Guido sin IG, Guido sin Instagram. O me pueden seguir en Twitter, que es donde más hago boludeces y hago hilos que más o menos son interesantes, que es Guido sin TW, Guido sin Twitter. Y obviamente le agradecemos a Ezequiel Barano por las cortinas que van a escuchar al principio y al final de este podcast todo el tiempo. Bueno, y así, con despedidas, con chivos, con agradecimientos, les mandamos un abrazo o les mandamos un codo con codo, un abrazo virtual que no contagia.
y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta pronto!